A medida que el mazo final resonó en la gran sala de subastas de Yuletide, nadie notó que el cuerpo sin vida se desplomó detrás de las cortinas carmesí, excepto la señorita Marple. Lo que comenzó como una noche festiva de antigüedades invaluables, pronto se convirtió en una casa escalofriante para un asesino, escondido a la vista. Fue el crujir de la mañana lo que hizo que la señorita Marple levantara la vista de su regadera. No la helada, aunque las caderas de las rosas brillaban hermosamente con ella, sino el ritmo particular de las botas del cartero sobre las piedras de la acera. Hubo una deliberación en su puerta que sugería algo más que simples circulares y facturas. Ella se enderezó, no con urgencia, sino con ese antiguo instinto de quien sabe observar. Cuando él le entregó el sobre, ella se detuvo. Era espeso, de color crema, con un marmoleado azul apenas perceptible, y un sello de cera que había sido reemplazado por un adhesivo moderno. Sin embargo, la cresta en relieve sobre la dirección era inconfundible, Belmore Hall. Sus dedos dudaron sobre el colgajo. Una invitación, ciertamente. Lady B no había estado en contacto durante algunos años, aunque habían intercambiado notas educadas después del fallecimiento de Marianne. Al abrirlo lentamente, la señorita Marple leyó las palabras con un leve apretado en las comisuras de su boca: subasta de Yuletide, en beneficio de la Sociedad Histórica de Little Pellingford. Había algo demasiado cuidadosamente redactado en esa redacción, demasiado ceremonial. Y justo debajo de los nombres impresos, Lady B y su yerno por matrimonio, una nota escrita a mano que la inquietó de forma extraña: sería un placer verte de nuevo, querida señorita Marple. La tienda del pueblo, siempre un barómetro confiable del clima social, zumbó con especulaciones al final de la mañana. La señorita Arnouch estaba de pie junto a las galletas, discutiendo las conservas con demasiada animación, mientras que la señorita Beaterbe bajó la voz para hablar del precio de las naranjas. Señorita Marple, nunca una para entrometerse, simplemente escuchó, su cesta de compras sostenida con suavidad. Sí, es un gran asunto este año, dijo la señora Wyses, tocando una guirnalda de oropel con desinterés. Incluso ese terrible hombre del periódico del condado está llegando. Hubo una pausa. Aunque escuché que los Wilton no asistirán. No puedo soportar ver a esa mujer después del incidente del comité de jardín el año pasado. Y la sobrina del rector, agregó alguien más, anda con un resfriado. Pero en realidad, era su esposo, cuyo mal carácter desde aquel negocio sobre la subvención de la tierra, aún daba que hablar. No fueron las ausencias lo que llamó la atención de la señorita Marple, sino el silencio que caía cuando se mencionaba, o casi se mencionaba, cierto nombre. Una sílaba medio tragada, una mirada, y luego el tema cambiaba rápidamente a la mermelada. No se trataba de una persona muy querida, o peor aún, de alguien que no tenía intención de regresar. Esa tarde, la señorita Marple tomó el té con la esposa del vicario, una mujer delicada, cuya conversación serpenteaba como la hiedra, suave, pero nunca sin propósito. La sala estaba perfumada con verbena de limón, y el fuego crepitaba como compañero mientras discutían la subasta. Supongo que Lady B todavía insiste en las rosas en invierno. La señorita Marple lo dijo más como un pensamiento que como una pregunta. Oh, por supuesto, tú sabes cómo es ella. Afirma que le recuerdan tiempos mejores. La señora Beaterbe dudó. Aunque, realmente creo que es solo un hábito. Las ordena con semanas de anticipación. Un negocio costoso, mantener las apariencias. La señorita Marple asintió, revolviendo su té pensativamente. Lady B siempre se había aferrado a la ceremonia, a los símbolos del duelo, más que al duelo mismo. Había llorado decorosamente cuando Marianne murió, pero no, como lo haría una madre. Es extraño, dijo suavemente, como la memoria no se suaviza para algunas personas. Se afila, como el borde de una horquilla de plata bien pulida. La señora Beaterbe sonrió débilmente. Sí, especialmente para quienes nunca perdonaron el pasado. Esa noche, en la tienda de comestibles, la joven Florence Seatone dejó que su lengua se soltara demasiado libremente. Estaba organizando coronas de acebo detrás del mostrador, sus dedos rojos por las vallas, cuando la señorita Marple preguntó cortésmente por la lista de invitados. Oh, es muy grandiosa este año, dijo Florence, los ojos brillantes. Incluso ese hombre de Londres viene. Lady B dijo que nunca. Se detuvo, el color subiéndole a las mejillas. Bueno, en realidad no es mi lugar decirlo. Solo que Lady B pareció sorprendida cuando su nombre apareció. O más bien, no sorprendida. Más bien, decepcionada. La señorita Marple no dijo nada,
pero notó que Florence había empezado a colocar las hojas de acebo al revés, y que sus manos temblaban ligeramente. De vuelta en casa, la señorita Marple dejó la invitación sobre su escritorio, alisando los bordes con un pisapapeles de ónix. Demasiado elegante. Un recuerdo, no de Santa María, sino algo susurrado durante la guerra. Un hombre con ojo para las reliquias, y talento para la persuasión. La señorita Marple se permitió un suave suspiro. Después de todo, no había nada siniestro en una subasta. ¿Verdad? Pero, había algo que decir sobre el tono. Un mensaje podía ser cálido pero frío, como el acebo, brillante, festivo, y afilado en los bordes. El fuego se había asentado en un brillo constante, y la señorita Marple se sentó con su tejido en la mano, aunque sus agujas aún no se habían movido. La lana, de un agradable tono lavanda, descansaba silenciosa en su regazo. Sus pensamientos, sin embargo, no descansaban. No era lo que se había dicho lo que la molestaba, sino lo que se había evitado cuidadosamente. Las pausas en la conversación. La forma en que ciertos nombres flotaban apenas en los labios, como si decirlos trajera algo desagradable a la luz. Lady B siempre había sido una mujer de equilibrio considerable, pero el equilibrio, a menudo, ocultaba una herida demasiado profunda para mostrar. Y si los rumores eran ciertos, si ese tal señor Blackwell había regresado, no sería el dolor lo que temería, sino la exposición. La señorita Marple miró hacia la ventana. Afuera, la escarcha todavía se aferraba a la verja del jardín, y el mundo parecía más quieto de lo habitual. Como si esperara algo. Finalmente, recogió sus agujas. Pensó que no había nada más revelador que lo que la gente se negaba a decir. Especialmente en diciembre. Fue con un pastel de semillas y una conversación modesta que todo se mencionó por primera vez. Sí se habló, realmente. La señorita Marple, sentada cerca del hogar en el salón del vicariato, solo había escuchado la mitad del catálogo educado de preparativos de subasta que recitaba la señora Beater B., encajes, flores de iglesia, negativa de Lady B a alterar el programa. Todo, muy apropiado, muy ordenado. Y, por supuesto, Julian Blackwell regresa. Lady B lo ha añadido a la lista de previsualización, ¿sabes? Muy inesperado. Las palabras se asentaron en la habitación con un leve escalofrío, como una corriente de aire que uno solo nota al levantarse de una silla tibia. El tono de la señora Beater B. era lo suficientemente ligero, pero evitó la mirada de la señorita Marple. Sus dedos se apretaban ligeramente en el marco de su bordado. Julian Blackwell, la señorita Marple repitió en silencio, como quien prueba una melodía olvidada. Un nombre, de hace algún tiempo. Sí, bueno, una vez fue muy admirado, ¿no? La señora Beater B. sonrió con una delicada tensión. Al menos por ciertas familias. La señorita Marple no dijo nada más, pero algo en la quietud de la sala había cambiado. Pensó que hay nombres que entran en una conversación no con afecto, sino como recordatorio, y los recordatorios, especialmente en Little Pellingford, rara vez son bienvenidos. A la tarde siguiente, Julian Blackwell hizo su entrada con un florecimiento de mangas bien colocadas y la inconfundible confianza de un hombre que había sido alabado y despreciado en igual medida. Su abrigo era costoso, sus cumplidos cuidadosamente medidos y su mirada permanecía solo una fracción más larga de lo que la costumbre permitía. Se movía fácilmente por el salón, asintiendo al rector, estrechando manos con el gerente del banco, y ofreciendo una reverencia a la señorita Artnuch que la hizo sonrojar, aunque ella rápidamente miró hacia otro lado. Pero si su sonrisa era amable, le faltaba calidez. Era la sonrisa de un hombre que jugaba un papel que ya no encontraba divertido. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana como por accidente, observó el leve retroceso de sus hombros, las respuestas educadas pero superficiales. Su presencia no fue recibida con hostilidad, pero sí con una onda de incomodidad, como si se hubiera introducido un ligero desequilibrio en una habitación previamente bien ordenada. La mirada de Julian la pasó sin pausa. Eso también fue revelador. No todos saben cuándo están siendo observados, pero algunas personas saben exactamente cuándo ignorarlo. Fue cerca del hogar, durante lo que debía haber sido un intercambio inofensivo sobre cortinas de terciopelo y el golpe de sidra, cuando el aire se volvió frágil. Julian se había acercado a Lady B con un aire galante, ofreciendo un cumplido demasiado finamente pulido. Debo decir que el salón se ve, al igual que en mi juventud, bastante notable. Lady B, el tiempo ha sido generoso. Lady B ofreció una pequeña sonrisa, helada. El tiempo rara vez es generoso, señor Blackwell. Simplemente se niega a consultarnos.
Julian rió entre dientes, pero la señorita Marple, observando desde la distancia, notó el leve estrechamiento de sus ojos, y más revelador aún, la forma en que Lady B se volvió de pronto hacia el reloj del manto y lo ajustó con una precisión innecesaria. 2 minutos adelantado, no le dijo a nadie en particular. No se debe dejar que estas cosas se escapen. La puntualidad fue una virtud sobre la que insistió mi difunto esposo. No era el reloj lo que estaba corrigiendo, por supuesto. Era el recuerdo, o la presencia. O tal vez, ambos. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en su regazo. Ese gesto, tácito, instintivo, no era de irritación. Era un escudo. Y los escudos rara vez se alzan, a menos que uno espere un golpe. Más tarde, cuando el catálogo de la subasta pasó de mano en mano, Julian permaneció más tiempo que la mayoría. Lo sostuvo como quien mira una lista de vinos con indiferencia cultivada, enmascarando una intención deliberada. Sus ojos se deslizaron por las columnas, encaje, libros, cristal, el inevitable ladrillo del declive de la clase alta. Pero cuando su dedo tocó junto al lote 27, Victorian Music Box, Silver Filigree, Provenance, Private, la señorita Marple notó una breve quietud en su postura fluida. Me atrevo a decir que esta, tiene una cola o dos, murmuró, como para sí mismo. El vicario ofreció una sonrisa suave, pieza encantadora. Creo que pertenecía a la hija de Lady B. Julian no dijo nada, pero su mirada se agudizó. ¿Fue así? Respondió, casi, demasiado ligeramente. No hizo más comentarios, pero regresó a esa página, 3 veces. La señorita Marple observó el movimiento con cuidadosa paciencia. La curiosidad a menudo es inocente, pensó. Pero había algo en el ritmo de sus preguntas que traicionaba una intención, no nostalgia. No sentimiento. Posesión, tal vez. ¿Un reclamo, diferido? La sala de capas de Lady B siempre había sido más útil que el tablero de avisos del pueblo. La señorita Marple entró en silencio a recuperar sus guantes y se encontró inadvertida cuando la señorita Arnouch y la señorita Clay intercambiaban lo que creían ser una conversación confidencial. Oh sí, Julian Blackwell, susurró la señorita Arnouch, sujetando su broche con cuidado teatral. Bastante hombre de Londres en estos días, o lo fue, hasta ese desagradable negocio con la galería. Escuché que fue falsificación, dijo la señorita Clay, su voz baja. No está probado, claro, pero esas cosas nunca lo están, ¿verdad? ¿Y no tuvo algún compromiso una vez? Roto de repente, terriblemente trágico, o escandaloso. Depende a quien le preguntes. Me atrevo a decir que Lady B sabía más de lo que admitió. Rieron, pero era un sonido, quebradizo. El tipo que sigue al miedo, más que a la diversión. La señorita Marple salió sin ruido, guantes en mano. Sabía que los chismes eran, a menudo, medio ciertos. Pero la mitad que quedaba, era con frecuencia la parte que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando se sirvió el té, el calor había regresado a la habitación, en forma superficial. Las conversaciones se reanudaron, la risa se alzó. Sin embargo, debajo de todo, una costura tranquila de tensión se cosía a través de la reunión. Lady B, siempre la amable anfitriona, sirvió el té ella misma. Sus manos, seguras. Sus movimientos, refinados. Pero cuando la señorita Marple se acercó a la mesa, captó un temblor sutil en la taza mientras la levantaba. Un sonajero apenas perceptible contra el platillo. Earl Grey, ofreció Lady B, su tono tan dulce como el azúcar que cuchareaba. Gracias, Lady B, respondió la señorita Marple, tomándolo con cuidado. Ella no miró la copa. Miró la mano. No era una enfermedad. Ni la edad. Era algo más, efímero. Emociones enterradas, tensándose bajo la compostura. Y cuando Julian se acercó, un momento después, para complementar los arreglos florales, Lady B no se estremeció, pero sus ojos se demoraron medio segundo en el fuego. La señorita Marple bebió su té, pensativamente. No fue la amargura lo que permanecía en la lengua, sino la memoria. Y la memoria, cuando se agita, nunca es realmente silenciosa. El catálogo de la subasta, plegado y delicadamente impreso en buen tipo itálico, pasó de mano en mano con toda la reverencia de un himnario. Cada lote figuraba con lenguaje neutral, tocador victoriano, filtro de té de plata, retrato de caballero desconocido, y sin embargo, no eran los elementos en sí los que tenían interés, sino lo que se había omitido. Proveniencia, para uno. Sentimiento, para otro. La señorita Marple,
sentada cerca de la ventanilla, donde el sol de invierno se inclinaba lo justo para atrapar el borde de sus gafas, notó como varios invitados bajaban sus voces al romper los listados. Cuando llegaron al lote 27, Silver Filigree Music Box, Private Estate, sin reserva, los ojos se demoraron. Eso pertenecía a Marianne, ¿no? Murmuró una mujer detrás de ella. Y luego, como sabiendo que había hablado con demasiada claridad, bueno, tal vez no. Es difícil decir. La señorita Marple giró una página lentamente, sin leer. Lo tácito, en el pueblo, rara vez es ambiguo. Cuando algo se deja sin decir, es porque todos ya lo saben y prefieren fingir que no lo saben. Cuando se presentó la caja de música, un silencio se estableció. Tenía un brillo delicado, casi etéreo. El tipo de brillo que solo proviene de décadas de ser manejada suavemente y llorada en privado. El subastador hizo un breve comentario sobre su artesanía, su rareza, y avanzó rápidamente, como reacio a demorarse demasiado. Una mujer mayor, la señorita Fielding, la maestra de escuela retirada, alcanzó su pañuelo, secándose discretamente los ojos. Ella la tocaba antes de la cena, no le susurró a nadie en particular. Siempre la misma melodía. La señorita Marple observó a Lady B desde el otro lado de la habitación. Su postura permanecía inmaculada. Sus guantes, impecables. Sin embargo, hubo un cambio sutil, pero innegable. No era orgullo, ni nostalgia. Era dolor fuertemente atado y olvidado, a la fuerza. El pasado, reflexionó la señorita Marple, no está tan enterrado como embalsamado en la cortesía. Y cuando algo precioso resurge, como la voz de un niño muerto hace mucho tiempo, resonando débilmente en una caja de música, la dignidad con la que se lleva comienza a romperse. Julian Blackwell, que había sido el alma del encanto sin esfuerzo toda la tarde, se inclinó hacia adelante cuando comenzó la oferta por la caja de música. Su tono era ligero, su sonrisa fácil, pero había una nitidez en su voz que se raspaba contra la atmósfera del recuerdo educado. 10, dijo, demasiado rápido. Luego, 12, antes de que el subastador hubiera siquiera levantado adecuadamente su martillo. Lady Chiswick ofreció 15, en un murmullo vacilante. Julian respondió con 22. Los murmullos en la habitación se convirtieron en incomodidad. Se esperaba una oferta, incluso se alentaba, pero, hay reglas tácitas en las subastas de las aldeas. Uno no persigue agresivamente el único elemento que agita a los muertos. La señorita Marple lo observó de cerca. Su encanto aún estaba allí, pero el barniz se mostraba delgado. Cada aumento de su mano parecía menos sobre el valor, y más sobre la provocación. No era la posesión de la caja de música lo que le interesaba. Era la interrupción que causaba. Un hombre que recordaba, tal vez, o un hombre al que no se le había permitido olvidar. A los 34, Julian volvió a levantar la mano. Y entonces Lady B hizo algo inusual, miró hacia otro lado. No indiferente, no con el desdén aristocrático que había perfeccionado, sino con la evitación estudiada de alguien que no desea ser visto reaccionando. Y alguien más reaccionó. Una mujer en la segunda fila, la señora Edwin Greaves, una prima lejana por matrimonio, se sobresaltó ligeramente, su mano apretándose en su bolso. Una inhalación aguda escapó de sus labios. Inmediatamente tosió y se alisó el vestido con un toque de su pañuelo de encaje. No duró más de un segundo. Pero la señorita Marple, que creía profundamente en la verdad de las cosas minuciosas, la atrapó. El dolor reconoce el dolor. Y la culpa, a menudo se agita cuando la memoria se altera. No fue el precio lo que había sacudido a la señora Greaves. Fue el hecho de que lo había querido. Que lo recordaba. Y, tal vez, que tenía derecho a recordarlo en absoluto. Durante una pausa, con las bandejas de té intercambiadas, la conversación revoloteando, alguien mencionó una pintura en el salón. Pequeño retrato encantador, dijo el coronel March. Flamenco, quizás siglo XVII. Pertenecía al primer esposo de Lady B, creo. Oh, no, dijo otro. Ese era de su padre. ¿O no era del abuelo de Marianne? No, interrumpió la señora Greaves, demasiado rápido. Ese fue un regalo. ¿Un regalo de boda? Las palabras se detuvieron. Una pausa incómoda descendió. Breve, pero densa. El tipo de silencio que no se nota de inmediato, pero se siente más pesado una vez que llega. La señorita Marple, bebiendo su té tibio, observó cómo nadie corrigió el comentario. Ni ofreció más aclaraciones. En cambio,
Las voces se recogieron nuevamente en otro tema. Bollos. Precios. El clima. Pero en ese momento, se había revelado algo esencial. No el origen de una pintura, sino la existencia de un hecho que nadie deseaba volver a visitar. La procedencia no era importante. Fue el por qué no se podía discutir lo que importaba. ¿Y qué más? Se preguntó, se consideraba mejor, no dicho. La música había terminado. El lote se vendió. Pero la señorita Marple permaneció sentada. Su té, intacto. Sus manos dobladas, no por calor, sino por pensamiento. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana. No para la vista, sino por el eco de algo pasado. Había asistido al funeral de Marianne. Era primavera, y los narcisos habían sido tardíos ese año. La ceremonia había sido pequeña, como corresponde a las circunstancias. También entonces había habido susurros sobre la angustia, sobre un compromiso fallido que nadie nombró. La señorita Marple se había parado junto a los puestos del coro, sus guantes negros húmedos con niebla, observando los rostros, que no habían aprendido a llorar. Y había habido un niño. No un doliente, exactamente, demasiado distante en edad y relación. Una niña de unos 8 años, escondida entre dos mujeres mayores. Silenciosa. Achicada. Ella había sostenido algo pequeño en sus manos. No una flor. Una caja. Tal vez, una caja de plata. ¿Era la misma? La señorita Marple cerró los ojos brevemente. La memoria no siempre ofrece respuestas, pero ofrece patrones. Gestos repetidos. Dolor repetido. Ese mismo niño, ahora adulto, podría estar en la habitación esta misma tarde. Tal vez no recordado por su nombre, pero presente en silencio. Y el silencio, en su experiencia, a menudo ocultaba las verdades más vitales. Ella dejó su taza suavemente. Todavía había demasiado sin decir. Y alguien, en algún lugar, contaba con que se mantuviera así. El aroma de los clavos y la cáscara de naranja se desvanecía suavemente por la habitación, calentando el aire con una promesa de consuelo que se sintió extrañamente inmerecida. Las bandejas de vino caliente pasaban de mano en mano, con la cuidadosa cortesía que marca las últimas horas de una reunión de campo. La festividad se afinaba. Lo justo para dejar que el pensamiento regresara. La señorita Marple aceptó su vaso con una sonrisa, aunque no se movió para beberlo. Observó cómo los demás sí lo hacían. Lady B, compuesta como siempre, murmuró gracias al tomar la suya, los ojos evitando a los mayordomos. El vicario, alegre como siempre, insistió en brindar por el espíritu de generosidad, aunque su voz vaciló, al final. No era el vino, ni la luz cambiante de diciembre. Era una sensación leve, pero innegable, de que algo había alterado el ritmo de la habitación. La conversación continuó. Sí, pero más hermosa que alegre. Como si una tensión subyacente hubiera encontrado su camino bajo la canela y la alegría. La señorita Marple respiró tranquila. La noche aún no había terminado. Pero el tono había cambiado. Y en su larga experiencia, esos cambios nunca eran accidentales. Julian Blackwell levantó su vaso con el tipo de facilidad nacida de la confianza, o del rendimiento. O ambas. A las casas antiguas, dijo con tono irónico, y a las costumbres aún más antiguas. A los susurros que permanecen. Y a lo que dan, y quitan. Un leve flourish, aunque sus ojos se movieron primero hacia Lady B, como si calcularan su reacción. Por las damas. Gritó alguien. Y las lenguas sueltas. Pero Lady B no reaccionó. Y Julian, pese a su encanto, parecía beber no por placer, sino como prueba de algo que la señorita Marple aún no podía nombrar. El vaso fue alzado. Y algo más, se puso en movimiento. Una risa ronca estalló, incluso desde los bancos más decorosos. En un rincón, una boca se abrió ligeramente. No para hablar, sino como si hubiera entendido algo. Y luego, se balanceó. Retrocedió. La habitación se detuvo. Alguien se movió, quizás el primero en ver el cuerpo. ¿Una ventana? Sugirió a alguien. El cuerpo, aún tibio, pero sin vida, la indiferencia ensayada, el cuello aflojado, la respiración, ausente. Y luego, miradas que se desviaban. No hacia el cuerpo, sino lejos de él. Como si temieran encontrarse, incluso en la muerte, con los ojos de un hombre que una vez conocieron. La señorita Marple no habló. Simplemente observó. Eso era en lo que siempre había creído. Después, la verdad se revelaría a sí misma.
No en lo que se dijo, sino en quién. Ya no podía mirar. Fue a la mañana siguiente, cuando el shock se había desvanecido, y el té había reemplazado a la histeria, que el doctor Lamb dio su opinión medida. Sentado rígidamente junto al fuego del salón, con las manos entrelazadas, las palabras elegidas con cuidadosa burocracia. Paro cardíaco repentino, dijo, con la mirada baja. No es raro a su edad, particularmente si hay una historia. Sin embargo, hubo una pausa un poco demasiado larga. Hay algunas señales que vale la pena señalar, la coloración era peculiar, y los espasmos, breves. No dijo la palabra. Pero el espacio que ocupaba era innegable. La señorita Marple, que había escuchado muchos eufemismos para la muerte a lo largo de los años, observó la ligera vacilación ante espasmos, y luego, nuevamente, antes de peculiar. ¿Veneno?, preguntó la señora Greaves con una voz que apuntaba a la incredulidad, pero aterrizó más cerca de la fascinación. El doctor Lamb tosió, incómodo. No se debe especular, dijo secamente. Habrá una autopsia, por supuesto, aunque me atrevo a decir que no se mostrará mucho. La señorita Marple asintió suavemente. No siempre eran los resultados lo que importaba, sino cuán reacias eran las personas a buscarlos. El agente intemperie llegó con toda la alegría de disculpa de un hombre que interrumpe el almuerzo. Su cuaderno estaba limpio. Sus botas, recién pulidas. Cuestionó a los invitados como quien pregunta por un sombrero perdido, o una cerca rota. ¿Algún argumento? No, dijeron. Ninguno. ¿Alguna disputa de antemano? Ciertamente no. ¿Alguien parecía mal? Bueno, supongo que parecía pálido, pero nadie estaba seguro, y todos querían ayudar. Y, sin embargo, curiosamente, no se ofreció nada útil. El agente asintió, escribió cosas que nunca volvería a leer, y parecía aliviado con cada respuesta vaga. La señorita Marple lo observó con la misma paciencia que le daba a un niño resolviendo un rompecabezas, sin las piezas de la esquina. Para el agente intemperie, Julian Blackwell era un visitante. Un extraño. ¿Quién, después de todo, querría hacerle daño en un pueblo tan tranquilo, y por algo tan trivial como una caja de música? Pero para aquellos que lo conocían antes, para aquellos para quienes la memoria nunca se había suavizado, su reaparición no había sido trivial en absoluto. La señorita Marple, retirada en sus propios pensamientos tras la partida de los agentes, se sentó una vez más en su salón, donde el zumbido bajo del reloj del pueblo prestaba ritmo para recordar. Fue allí, en la tranquilidad, que el recuerdo surgió. No como un pensamiento, sino como un sonido. Una voz detrás de ella, en la subasta. Ella nunca perdonaría que se vendiera. Tal vez no destinado a ser escuchado. No se había registrado entonces. Hubo tantos murmullos, suspiros de nostalgia, disgusto, especulación. Pero ahora, en el contexto de la muerte, sonaba diferente. Perdón. Vela. La voz de una mujer. Ella trató de recordar el timbre, joven o vieja, amarga o doliente. Pero escapaba a la clasificación. Solo quedaba el sentimiento. No advertencia, sino certeza. Había emoción en esa declaración. Y Miss Marple sabía muy bien que el sentimiento nunca estaba inactivo en tales asuntos. Si la caja de música había sido ocultada, entonces alguien, seguramente, temía su inauguración. Lady B recibió a la señorita Marple con una gracia pulida por generaciones. El salón era impecable, suavemente perfumado con lavanda y pulidor de limón. El fuego, colocado, pero no encendido. Como si incluso el dolor debiera obedecer a la idoneidad estacional. Mi querida señorita Marple, dijo, extendiendo una mano enguantada. Qué bueno de su parte venir. Se sentaron. No cerca, pero tampoco distantes. El té se sirvió en porcelana fina, con delgadas rebanadas de pastel de miel intactas. La conversación se movía lentamente. Precisamente, como la porcelana que se saca de un estante. Él siempre fue dramático, dijo Lady B, revolviendo su té con la paciencia silenciosa del hábito. Incluso en la muerte, al parecer. La señorita Marple ofreció un murmullo de acuerdo. No hizo acusación, ni insinuación. Pero, observó. El porte de los hombros de Lady B era demasiado rígido. Su voz, también. Y no fue la tristeza lo que la envolvía. Fue, el rendimiento. El pensamiento de la señorita Marple perturbó la superficie. Esto, todavía era agua demasiado calma. Aún así, la conversación giró suavemente hacia el pasado, la afición de Marianne por la música,
las fiestas en el jardín del 42. Una fotografía de una niña riendo en Platt, una vez guardada en un marco plateado. Lady B hablaba de ellas con elegancia, pero sin intimidad. Sus palabras estaban esculpidas, como versos de alabastro tallados demasiado pronto. La señorita Marple notó el pañuelo cuidadosamente doblado junto a la bandeja de té, sin usar. El encaje era perfecto, almidonado para mantenerse en forma, pero sin manchas, sin arrugas, sin señales de haber hecho su trabajo. Los ojos también permanecían, demasiado secos, demasiado alerta. La memoria puede ser cruel, ¿no cree?, dijo Lady B, de repente, con el aire de alguien haciendo un brindis. Organiza los eventos como quiere. Lo que deseamos olvidar, insiste en preservar. Sí, dijo la señorita Marple suavemente. Aunque, a menudo, es lo que hemos conservado, lo más peligroso al final. Un parpadeo. Apenas allí. Pero suficiente. La señorita Marple se levantó al fin, colocando sus guantes suavemente en su bolso. Lady B se puso de pie con ella, ofreciendo una sonrisa lo suficientemente amplia para ser diplomática. Gracias, dijo. Por venir. Por su amabilidad. Las palabras aterrizaron de forma clara. Eficiente. Como alfileres en un cojín. Sostuvieron todo lo necesario, gracia, cortesía, cierre. Pero ninguna de las grietas que acompañan a una emoción genuina. La señorita Marple devolvió la cortesía con igual cuidado. Pero, al girarse para irse, miró una vez más hacia la mesa lateral, donde la caja de música había estado. El espacio ahora estaba desnudo. Y aunque el té había estado caliente, y el pastel cuidadosamente cortado, había algo faltante. Una pequeña fractura en el ritmo de la pérdida. El dolor, cuando es cierto, deja rastros. Y aquí, la señorita Marple pensó, mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de ella. Cada traza había sido espolvoreada. El sol, bajo e invernal, tocaba la mesa pulida junto a la ventana de Belmore Hall. La señorita Marple, que había regresado con el pretexto de entregar unos guantes olvidados, dejó que su mirada descansara sobre lo que no se había olvidado en absoluto. Allí, al lado del lugar donde había estado la caja de música, se encontraba un pequeño marco plateado. Vacío. Una vez había sostenido una fotografía. No un retrato posado, sino una imagen capturada por el afecto, no por el arreglo. Una niña riendo. Su cabello en cintas. Sus ojos, demasiado abiertos, para ser completamente inocentes. Siempre había estado allí. Como el aroma de la lavanda en las habitaciones de Lady B. Algo personal. Silenciosamente persistente. Ahora, el panel de vidrio solo contenía su propio reflejo. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente notó la cuidadosa ausencia. El débil cuadrado de polvo que delineaba lo que había estado allí. Uno no elimina una fotografía de ese tipo, a menos que intente eliminar la memoria que contiene. Pero la memoria nunca se despega tan fácilmente. Fue sobre un pan de mantequilla que amenazaba con colapsar entre los dedos, y una segunda taza de té, demasiado dulce, que la señorita Marple planteó su pregunta. La señora Beaterbe, la esposa del vicario, había sido amable como siempre. Charla sobre los saltos desiguales del coro, y el costo de la nuez moscada importada. Pero la señorita Marple había sabido durante mucho tiempo que el calor era el solvente más efectivo para el silencio. Julian Blackwell, dijo, a la ligera, como quien recuerda un nombre al azar. Bastante coleccionista, según entiendo. La taza de té de la señora Beaterbe se detuvo en el aire, y luego reanudó su viaje con un leve tintineo. Lo era, dijo, un poco demasiado cuidadosamente. La señorita Marple inclinó la cabeza. Pero no había necesidad de más. Pasó la señorita Marple. No hacía falta alboroto. Y nunca se les ocurrió. Ella dobló los guantes, lentamente. En Wery Memorabilie, preguntó por las medallas de Regie. La sonrisa de Redfern se desvaneció. Sus pensamientos no se establecían en los hechos, sino en las dudas, en lo que no se había dicho. Era un patrón antiguo que había aprendido a leer, mucho antes de haber escuchado la palabra psicología, la forma en que la gente tosía antes de nombrar a los muertos, la forma en que miraban las puertas antes de compartir una verdad. El silencio, después de todo, no siempre era inocencia. Lo que la golpeaba ahora no era la culpa, sino el miedo. No el temor al castigo, sino a reabrir algo bien cerrado, alguna herida privada de décadas pasadas, cosida con hábito y olvido. Julian, ahora lo veía más claramente,
no solo había tomado posesiones. Había agitado lo que muchos habían enterrado deliberadamente. Y precisamente, tales intrusiones, aunque legales, llevan su propio tipo de crueldad. Se detuvo junto a la puerta de la iglesia, observando las sombras alargadas sobre las camas de gota de nieve. La memoria no era una sala del tribunal, pero podía testificar, de todos modos. El asistente de Grouse, Florence Sattern, tenía una lengua rápida y un cariño por los chismes que generalmente flotaban por encima de la malicia. Pero esta vez, atrapó algo más pesado. Lo llamaban el ladrón de memoria, dijo, clasificando manzanas con manos rápidas e irritadas. El señor Blackwell solía hacer que las ancianas hablaran sobre la guerra, y luego les quitaba sus bits and babs por unos pocos libras. Nunca pareció correcto, ¿verdad? Miró de lado, bajando la voz. La señora Olay lloró durante una semana después de que él se fue. Dijo que hacía preguntas que nadie más se había atrevido a hacer, y luego se llevó una flor prensada del libro de su hijo. ¿Te lo imaginas? La señorita Marple podía imaginarlo. La frase se había dicho en tono de broma, pero su peso no se perdió. Ladrón de memoria. Quizás hay cosas peores que robar oro o reliquias. Tomar lo que otros han protegido en silencio, desenvolver el dolor con una sonrisa, es su propio tipo de violencia tranquila. Ella asintió con gratitud, pero no dijo nada. Era muy probable que algunos nombres se dijeran, y algunas verdades, demasiado tiempo evitadas. La cabaña en el otro extremo de Maple Lane siempre había parecido parte de otro momento, cerrada, digna, raramente perturbada. La señorita Marple no había llamado allí en casi una década. Y sin embargo, algo en sus huesos le dijo que era hora. La puerta se abrió lentamente, revelando a la señora Minton. Más pequeña de lo que Marple recordaba, pero con la misma postura vertical nacida del servicio. Sus ojos, sin embargo, parpadearon, no por sorpresa, sino por precaución. Bueno, dijo tras una pausa. Es mejor que vengas, ¿no? No fue una invitación tanto como una concesión. Pasaron por un salón donde el polvo yacía suavemente sobre el tartán escocés, sin ser perturbado por visitantes. En el umbral de la sala de estar, la señora Minton dudó, apenas un instante más de lo que exigía la cortesía. Sus dedos permanecieron en el marco de la puerta. Algunas puertas, Miss Marple lo sabía, no estaban cerradas por desuso, sino para proteger lo que la memoria dejó atrás. Entró sin comentarios. La sala de estar contenía el peculiar aroma de la edad, bolsitas de lavanda, polvo de hogar frío, y el aire seco de la tristeza. El té ya estaba preparado, su calor perdido entre las dudas. La señora Minton sirvió con una estabilidad que traicionaba la tensión. Sus manos eran firmes, pero sus ojos evitaban el contacto. No era miedo. Era algo más antiguo, algo desgastado. ¿Recuerdas a la chica? Dijo por fin, como si la señorita Marple hubiera preguntado. La señorita Marianne, tan llena de fuego que podía hacer cantar al hogar o silenciarlo. La señorita Marple asintió suavemente. Ella y el señor Julian, nunca se habló, pero todos lo sabíamos. La forma en que susurraban, la manera en que se quedaban enredados junto al emparrado de rosas, la forma en que ella esperaba el correo. Ese tipo de esperanza no permanece oculta en una niña. Su voz, antes crujiente, se había suavizado en los bordes. Pero Lady B nunca lo habría permitido. No a él. Era inteligente, pero no tenía título, y la inteligencia la asustaba más que nada. La señorita Marple agitó su té, ya frío, intacto. Dijeron que el compromiso terminó con un telegrama, que Julian desapareció, pero nunca lo creí. Había demasiado dolor, y muy poca ira. La mano de la señora Minton tocó brevemente el brazo de su silla, como si se estabilizara, no por la edad, sino por la memoria. No todo terminó, dijo en voz baja. Algunas cosas, solo fueron enterradas. No era un compromiso, no oficialmente, continuó la señora Minton, sus ojos ahora distantes, entrenados en algún lugar más allá de las cortinas. Pero ella llevaba un anillo. Una pequeña cosa, nada más que una banda de oro delgada. Lo mantenía en la costura de su vestido cuando su madre estaba cerca. La señorita Marple escuchaba con la reverencia que uno da a las historias, esperadas por el silencio. Solían encontrarse en el jardín de rosas, cerca de la vieja bomba. Dijo que era donde su abuelo le había propuesto matrimonio a su abuela. Pero siempre pensé que se trataba más de esconderse, que del patrimonio. Suspiró. La señorita Marianne creía en el amor como algunos creen en Dios, con absoluta fe, pero el señor Julian creía en otra cosa. La amaba,
no lo dudo. Pero había algo hambriento en él. Incluso entonces. La necesidad de demostrar su valía, de poseer lo que otros le negaban. Y Lady B se enteró. De una forma u otra, siempre lo hacía. Hubo gritos, pero nunca frente al personal. Solo largos silencios, y comidas servidas en turnos. Entonces, un día, la señorita Marianne dejó de bajar a desayunar. La voz de la señora Minton se quebró. Y luego, brevemente, dejó de hablar por completo. No por desafío, sino porque ya no sabía lo que se podía decir. La señorita Marple entrelazó sus manos en silencio. Sabía que la ausencia de una boda no era el final de una historia de amor, solo su transformación. La señora Minton se levantó lentamente y cruzó la habitación hasta un escritorio. Abrió el cajón más pequeño con la ceremonia de quien desentierra una reliquia. Desde debajo de un forro de terciopelo azul descolorido, sacó un sobre desgarrado, quebradizo en las esquinas, y dirigido con una mano demasiado familiar. Lo encontré el día después de que ella se encerró en la sala de música, dijo. Había sido deslizado bajo la puerta. La letra era de Julian. Lo supe al instante. La señorita Marple permaneció inmóvil. El aire, lleno de implicación. Nunca se lo di, confesó la señora Minton. No fue cobardía, no exactamente. Pero algo en mí dijo que haría más daño que bien. Lo leí, agregó, su voz plana, con el recuerdo de una decisión pesada. Iba a salir del país. Dijo que la llevaría con él. Que tenía planes, audaces. Pero no eran sueños, eran demandas. Y yo la conocía, ella no fue hecha para el desafío. Volvió a guardar el sobre con tanto cuidado como lo había tomado. A veces, proteger a alguien significa ocultar las cosas equivocadas. La señorita Marple no respondió. Sabía demasiado bien cómo tales decisiones, tomadas con lealtad, pueden madurar en duda de por vida. Llegó una semana después, continuó la señora Minton, más bajo ahora. Envuelto en seda pálida, la forma en que las damas envuelven vestidos de bautizo. Una caja de música, filigrana plateada, la que subastaron como si fuera un simple ladrillo. La señorita Marple se inclinó levemente hacia adelante, su aliento contenido en pensamiento. Ella nunca la abrió frente a nadie, dijo la señora Minton. Pero una vez la escuché, sonando débilmente. Debía haberla mantenido junto a su ventana. La melodía era extraña, casi triste, pero dulce, como algo a medio recordar. Hizo una pausa, y luego añadió. Fue lo único que llevó con ella cuando se fue a casa de sus primos en Devon. Eso, y un libro de poesía, susurró la señorita Marple, suavemente. Y cuando falleció, la señora Minton apenas murmuró, murió en silencio, como si el mundo ya la hubiese soltado. Pero esa caja, regresó aquí. Lady B la devolvió. Su voz se endureció. Y ahora, para que eso se vendiera, como si no significara nada. La señorita Marple no dijo nada, pero en su mente, la caja de música comenzó a sonar. Las palabras se habían desacelerado. La mirada de la señora Minton ahora no descansaba en la señorita Marple, sino en algo que solo ella podía ver. Tal vez, una niña en una ventana, o una carta sin abrir durante demasiados años. Su respiración se volvió más profunda. Sus manos, que una vez se doblaron con tanta fuerza, ahora se abrían en su regazo, las palmas hacia abajo, débilmente, como si, finalmente, se rindiera. La señorita Marple dobló en silencio sus guantes. Sus dedos se movían con una comprensión silenciosa. La historia no había sido forzada. Simplemente, había esperado lo suficiente para ser escuchada. No había necesidad de juicio. Solo reconocimiento. El fuego crepitó débilmente, y desde algún lugar afuera llegó el primer aliento de escarcha. Divertido, murmuró la señora Minton. Como algo tan pequeño, un poco de música, una flor prensada, puede llevar el peso de toda una vida. La señorita Marple asintió. No tanto en acuerdo, como en reconocimiento. Y aún así, la habitación mantuvo silencio. No el tipo frágil que busca evitar, sino el tipo cálido y cansado que sigue a la verdad. Se levantó en silencio, sin despedirse más allá de una mano colocada suavemente en el hombro de la mujer mayor. Algunas historias no terminan. Simplemente se rinden. La señorita Marple entró en Belmore Hall una vez más. Sus pasos se suavizaban por la espesa alfombra. Sus pensamientos, llenos de una tranquila resolución. El salón la esperaba. Las paredes, bordeadas de libros cuyas espinas llevaban el peso de generaciones, y un hogar,
donde el fuego parpadeaba bajo, lanzando sombras que danzaban entre el aire perfumado de cedro, y algo mucho más antiguo, más tácito. Allí, junto al hogar, se sentaba Lady B. Sus manos estaban dobladas en su regazo. Demasiado quietas. No eran manos de carne, sino de mármol. Su mirada descansaba sobre el fuego. No ardía, pero sí quemaba. Un reflejo del dolor que se negaba a encenderse o a morir. La señorita Marple hizo una pausa. Midió el silencio que envolvía la habitación como una mortaja. No hacía frío, ni calor. Pero el peso de los recuerdos se aferraba demasiado tiempo, y tal vez, demasiado cuidadosamente oculto. Tomó asiento con suave estabilidad. Esta visita no era para romper el silencio, sino para desentrañarlo. Hilo por hilo. Con paciencia. Los ojos de Lady B permanecieron fijos en las brasas brillantes. Pero la señorita Marple habló suavemente. Su voz tejía palabras como una brisa de invierno. ¿Recuerdas las tinturas en el gabinete del coronel V? Espero que sí. No fue una acusación. Ni siquiera un juicio. Solo un guiño delicado a lo que yacía debajo de la cortesía. Tales cosas, continuó la señorita Marple, con voz firme, son parte del legado de un caballero. Y, sin embargo, tienen cierta finalidad. Tan inevitable como la nieve en abril. Llegan, sin ser esperadas. Una débil respiración escapó de Lady B. El aire cambió. Sutilmente. La invitación a hablar fue extendida, no con palabras, sino con comprensión. Silenciosa. Firme. Los ojos de Lady B se cerraron brevemente. Sus párpados revolotearon como cortinas frágiles. Cuando los abrió nuevamente, su mirada era clara. Inquebrantable. Deliberada. Una calma tallada tanto del dolor como de la fuerza. No fue venganza, comenzó, su voz aún con peso. Fue protección. Protección por la memoria de Marianne, por lo que representaba. Hizo una pausa. Reunía los fragmentos del dolor y los colocaba con cuidado. Julian amenazó con exponer verdades que nos habrían destrozado a todos. No solo mi nombre, sino nuestro pasado. El tejido mismo de lo que nuestra familia ha sostenido. Sus manos, desanimadas, lentamente se abrieron. Revelaban dedos pálidos contra el encaje oscuro. Elegí actuar antes de que el daño pudiera extenderse. La tintura era del gabinete de mi esposo. La misma que usaba cuando los zorros amenazaban su tierra. La confesión no fue apresurada. Ni tampoco reacia. Fue deliberada. Una carga colocada por fin. Lady B miró a la señorita Marple. Buscaba comprensión, no perdón. En la quietud, pasaron palabras más allá del habla. Un conocimiento compartido. Del amor torcido por el deber. Y de la tristeza tejida con silencio. Ella habló de Marianne no como una hija perdida, sino como un alma aún vulnerable. Envuelta en memoria y luto. Demasiado frágil para la dura luz del escándalo. La amenaza de Julian, dijo Lady B, suavemente, nunca fue contra mí. Era contra lo que Marianne encarnaba. Inocencia. Esperanza. Y esas deben permanecer intactas. Su voz tembló. Pero su resolución no vaciló. Ensuciar su nombre sería abrir heridas que apenas empezaban a sanar. Y algunos nombres son demasiado sagrados para eso. La señorita Marple escuchó y comprendió. Debajo de esas palabras, yacía la feroz protección de una madre. Un acto nacido, no de malicia, sino de preservación desesperada. El legado era una carga pesada. Más pesada, quizás, que cualquier desgracia pública. Y Lady B la había llevado con una dignidad inquebrantable. Nunca fue ira, continuó Lady B. No hubo rabia, ni pasión. Solo, la convicción sobria. Del orgullo. Y de la protección. Volvió a hablar de la tintura. Del gabinete de casa. De cómo su esposo la usaba con precisión clínica. A veces, la reputación, como los zorros, debe ser atrapada. Y puesta a descansar, antes de causar estragos. Su mirada se fijó en las llamas. Sus dedos se apretaron levemente contra el reposabrazos. Hay un final, tranquilo, para muchas cosas. No del tipo gritado desde los tejados, sino del tipo que llega con el anochecer. Sin ser notado. Sin dejar marca. Sus palabras no eran excusas. Eran una aceptación solemne. Y la señorita Marple comprendió. Bajo esas sombras, la línea entre justicia y misericordia suele desdibujarse. Finalmente,
La señorita Marple colocó sus guantes sobre la mesa pulida, junto a la fotografía descolorida de Marianne. Sus dedos rozaron brevemente el manto, donde una corona de acebo, delicada, yacía intacta. Esto, dijo suavemente, no es una cuestión de justicia, tal como la conocemos. Es una cuestión de legado. Lady Di asintió. Las líneas alrededor de sus ojos se hundieron un poco más, con la carga de toda una vida. Algunas verdades, continuó la señorita Marple, se llevan mejor en silencio, como cenizas, en una gran chimenea. Cálidas, pero desvanecidas. Compartieron un silencio lleno de comprensión. El tipo de silencio que solo los años de pérdida y lealtad pueden crear. Los ojos de la señorita Marple encontraron los de Lady Di una última vez. No ofrecían juicio. Solo paz. Y cuando se giró hacia la puerta, la luz del fuego parpadeó, lanzando largas sombras que parecían proteger los secretos que quedaban. La sala del tribunal era un lugar de formalidad silenciosa, donde el dolor se pesaba contra la ley con el delicado equilibrio de una balanza de porcelana. Cuando finalmente se emitió el veredicto del forense, se expresó en los términos más gentiles: muerte por desgracia. Las palabras flotaron sobre la sala como un velo suave, alisando los bordes ásperos, sin borrar el daño subyacente. Fue una conclusión aceptada en silencio, aunque no abrazada abiertamente. La señorita Marple permaneció sentada, en silencio, sus manos dobladas, su mirada firme. El lenguaje era leve, pero el significado era claro, al menos para quienes sabían dónde mirar. Algunas verdades, reflexionó, son demasiado peligrosas para proclamar en voz alta, y por eso quedan para demorarse en las sombras. Tono reflexivo, suave, afuera, las voces intercambiaron condolencias envueltas en frases educadas. Pausa breve, pero, debajo de esas palabras, se encontraba una corriente de preguntas nunca expresadas. Un veredicto se había dado, sí, pero una historia quedó sin terminar. Y en los rincones tranquilos de la aldea, donde los recuerdos eran armas y escudos, el verdadero juicio aún no se había aprobado. Tono narrativo, sereno, los aldeanos se reunieron después, en el modesto calor del ayuntamiento, donde se vertió el té con ceremonia familiar, y pan de mantequilla circuló en bandejas de plata. La conversación se desvió rápidamente hacia temas más seguros: el escalofrío del clima, el próximo mercado navideño, el repentino sombrero del vicario. Tono íntimo, con énfasis suave. Sin embargo, debajo de la educada risa y el tintineo de la porcelana, permanecía un silencio. Un peso tácito que se asentaba suavemente, pero de forma inequívoca, sobre la habitación. Era como si el acto mismo de reunirse para compartir el té fuera un ritual de negación, una forma de evitar verdades incómodas. Tono contemplativo, la señorita Marple observó, con una paciencia tranquila, las miradas cambiantes y la cuidadosa evitación de ciertos nombres. Hablaban de nada. Pausa sutil, sin embargo, todo se decía en lo que quedaba sin decir. El pasado, pensó, nunca fue enterrado por veredictos, ni por tazas de té. Era llevado, doblado en la vida cotidiana de aquellos que vivían junto a él, tan complejo y enredado como las coronas de acebo que adornaban sus puertas. Y algunas historias, como las heridas antiguas, requieren más que el tiempo, requieren misericordia. Tono nostálgico, tranquilo, de vuelta en su propia sala de estar, la señorita Marple se acomodó en su silla favorita, junto a la ventana. Su punto de cruz yacía sobre su regazo, medio terminado, la lana suave bajo sus dedos. Sin embargo, las agujas permanecían quietas más a menudo de lo que se movían, atrapadas, como estaban, en la suave red de sus pensamientos. Rastreó los patrones de las puntadas con una mente menos ocupada en la artesanía, y más en la contemplación. Tejer siempre había sido un consuelo, un acto lento y constante de creación y reparación. Pero hoy servía como una meditación tranquila, sobre la pérdida y la consecuencia. La ventana enmarcaba un mundo silenciado por la escarcha. Cada rama desnuda se grababa bruscamente contra el cielo pálido. Y en ese silencio, sintió el peso del dolor tácito. Un dolor que se riza hacia adentro, se aprieta como una cinta atada con demasiada fuerza, y se endurece en algo irrevocable. Suspiro suave, los dedos de la señorita Marple se contrajeron ligeramente, liberando la tensión, y suspiró. Algunas penas no ceden a la explicación. Se asientan profundamente, dando forma a los contornos de quienes quedan atrás. Y a veces, los actos más sencillos, como tejer una bufanda simple, son el único consuelo posible. Tono pausado, poético, en la quietud de la tarde,
sus pensamientos se tornaron hacia la naturaleza del dolor. Cómo comienza como una herida abierta, rugiente, sangrante, y luego se pliega sobre sí mismo, como las hojas retorcidas del acebo. Pensó en Lady V, cuya tristeza había sido estrictamente controlada, envuelta en la elegancia de la sociedad y el ritual, pero jamás curada. El dolor, cuando se embotella y se ata, a menudo muta, se transforma en orgullo que se niega a doblarse, en una crueldad silenciosa que aísla, en lugar de conectar. El pueblo en sí no era ajeno a tales transformaciones. Debajo del alegre canto de villancicos y las reuniones festivas, se ocultaba un lecho de resentimientos no dichos, traiciones enterradas, y pérdidas no resueltas. Tono pensativo, la señorita Marple, tras años de observación tranquila, lo comprendía: el dolor no es algo que simplemente pasa. Es una alquimia lenta que convierte el amor en robo, el perdón en ceniza, y la memoria, en silencio. Y en ese silencio, los secretos se arraigan. A veces, para florecer de nuevo, y otras, para marchitarse, olvidados, pero nunca desaparecidos. Tono cálido, melancólico, cuando cayó la noche, el sonido lejano de las voces infantiles se elevó a través del aire nítido. Se deslizaba suavemente desde la plaza del pueblo. Los villancicos se movían de puerta en puerta, sus canciones enhebrando las calles endurecidas por la escarcha, mezclándose con el suave tic-tac del reloj de repisa de la señorita Marple. Ella escuchaba, sentada en silencio junto a la ventana, la luz de la lámpara arrojando un cálido resplandor sobre las gastadas tablas del suelo. La música era frágil y fugaz, pero contenía una promesa, la promesa de continuidad, de las simples alegrías de la vida, en medio de la tristeza. Voz emocional. Sus pensamientos se dirigieron a aquellos que habían partido, a la melodía de la caja de música que aún susurraba, débil, en su memoria. Había algo tierno en las voces de los niños, un bálsamo para las heridas viejas y nuevas. La señorita Marple no sintió un cierre definitivo, sino un sosiego suave, un alma en paz, aunque solo fuera por un momento. Era el tipo de paz que no borra el dolor, pero lo hace soportable. Un recordatorio de que, incluso en el invierno más frío, la luz todavía encuentra su camino. Y tal vez, con el tiempo, también lo haría el perdón. Tono nostálgico, tierno, cerrando los ojos, la señorita Marple recordó la tenue melodía de la caja de música de filigrana plateada. La frágil melodía agridulce continuaba, susurraba vientos de memoria. Era una canción de pérdida y anhelo, de una inocencia que se desvanecía para siempre. Sabía, con una certeza tranquila, que algunas melodías es mejor no repetirlas. La caja de música, como la historia que contenía, pertenecía a un pasado que no podía ser recuperado, ni borrado. Sus notas eran un lamento privado, destinado a aquellos que habían amado y perdido. No para el escrutinio del mundo. Tono suave, solemne, los dedos de la señorita Marple descansaban, levemente, sobre la tapa cerrada de su canasta de tejido. El pasado era algo delicado, fácilmente destrozado, a menudo incomprendido. Y algunos secretos, como ciertas canciones, requieren silencio, para permanecer sagrados. Ella respiró profundamente, abrió los ojos hacia la noche invernal, donde las estrellas brillaban frías y claras. Un recordatorio sereno de que, incluso en la oscuridad, hay belleza. Pensó que algunas historias están destinadas a cerrarse suavemente, como la tapa de una caja de música, jamás para abrirse de nuevo. Tono final, con calidez emocional, en el suave resplandor de la luz de diciembre que se desvanecía, hemos caminado juntos por recuerdos susurrados, secretos delicados, y un dolor que se negó a ser silenciado. Esta historia nos recuerda que, debajo de la más tranquila de las aldeas, se encuentran vidas entrelazadas en lealtad, amor, y el peso inflexible del pasado. La elección de Lady V, una inquietante combinación de protección y sacrificio, nos pide que consideremos hasta dónde se puede llegar para preservar un nombre, un recuerdo, o un legado. Pero, ¿y si la verdad, por más cuidadosamente enterrada, inevitablemente sale a la luz? ¿Enfrentarías tú esa carga? ¿Protegerías el secreto a toda costa? ¿O buscarías justicia, sin importar el precio? Pausa final, suave, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué crees que Lady V realmente intentaba preservar? ¿Y a qué precio podría el pasado, por fin, descansar? ¿O exige siempre su propio ajuste de cuentas?